No necesitas dirigir este momento. No hay instrucciones que seguir. Ni pasos que cumplir. Ni una forma correcta de estar aquí. Puedes permitir que todo ocurra. Sin intervenir. El cuerpo sabe acomodarse. Cuando deja de recibir órdenes. La mente sabe aflojar. Cuando no se le pide nada. Si notas un impulso por ajustar algo, no lo sigas. Déjalo pasar. No hace falta mejorar este instante. Puedes quedarte tal como estás. Aunque no sea cómodo del todo. Aunque no sea perfecto. Aunque no se parezca a lo que esperabas. El descanso no exige condiciones. No tienes que sentir calma. Para poder descansar. No tienes que estar en silencio. Para que la mente afloje. A veces el descanso aparece. Como una simple falta de interés. Por seguir empujando. Puedes permitir que las sensaciones vayan y vengan. Sin convertirlas en señales. No todo lo que aparece tiene un significado. El cuerpo y la mente se regulan mejor cuando no son observados de cerca. Si algo se repite, déjalo repetirse. Si algo se diluye, déjalo ir. No hay nada que retener aquí. Este espacio no se mueve. Aunque tú te muevas. No cambia. Aunque pierdas el hilo. Y aunque no lo pienses. Aunque no lo nombres. Hay algo estable. Que no depende de tu atención. Puedes apoyarte en esa estabilidad. Sin comprobarla. Sin asegurarte. Sin pedir pruebas. Permitir es suficiente. No hacer nada también es una forma de descanso. Puedes quedarte aquí. Sin intención. Sin esfuerzo. Dejando que este momento siga su curso. Por sí solo. A veces no hay una sensación clara que indique descanso. Y aún así el cuerpo ya está bajando el ritmo. No es necesario notarlo. No es necesario comprobarlo. No es necesario entenderlo. El cuerpo sabe cómo acomodarse sin ayuda. La mente puede quedar en segundo plano. La atención no necesita sostenerse en ningún lugar. La ansiedad pierde presencia cuando no se la busca. Cuando no se la observa. Cuando no se intenta modificar lo que está ocurriendo. Las sensaciones se vuelven más amplias. El peso del cuerpo se reparte de manera natural. El ritmo interno continúa sin interferencias. No es necesario escuchar cada palabra. No es necesario seguir ninguna idea. No es necesario permanecer despierta. El descanso ocurre incluso sin intención. Puede que el tiempo deje de sentirse continuo. Puede que las palabras se mezclen. Puede que no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene estable. Cuando no se le empuja. Cuando no se le examina. Cuando no se le exige ningún resultado. Todo lo que antes estaba activo entra en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupciones. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se mantiene cuando el cuerpo no se permite confiar en la repetición. Como si algo nuevo tuviera que pasar. Para que el descanso llegara. Como si este momento no fuera suficiente. El sistema se acostumbra a buscar cambios. Señales. Variaciones. Y cuando nada cambia, aparece inquietud. La ansiedad no siempre busca estímulo. A veces busca novedad. Ahora mismo no tiene que pasar nada distinto. Nada nuevo. Nada especial. Este instante puede repetirse. Sin volverse peligroso.
sin volverse vacío, sin perder valor. Puedes permitir que la experiencia sea igual. Un momento más. Sin exigir variación. Sin buscar cambio. La ansiedad se intensifica cuando el cuerpo espera algo diferente. Se suaviza cuando acepta la repetición. No necesitas que algo ocurra. No necesitas que algo cambie. No necesitas avanzar a otra fase. El cuerpo descansa mejor cuando no espera novedades. Y cada instante en el que no buscas cambio, en el que no introduces variación, le enseña algo nuevo. Le enseña que la repetición también es segura. Que no necesita estímulo para estar a salvo. Que puede quedarse sin aburrirse. Cuando la repetición se vuelve tranquila, el descanso se estabiliza. Tal vez ahora todo resulte más simple de lo habitual. No hay capas. No hay ruido. No hay necesidad de entender lo que ocurre. El cuerpo permanece estable sin esfuerzo. La mente puede quedar borrosa. La atención no necesita fijarse en nada concreto. La ansiedad se desvanece cuando no encuentra resistencia. Cuando no hay intento de control. Cuando no se la empuja en ninguna dirección. Las sensaciones se mantienen continuas. El peso se distribuye de forma natural. El ritmo interno sigue su curso sin interferencias. No es necesario escuchar con claridad. No es necesario recordar las palabras. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin participación. Puede que el tiempo pierda estructura. Puede que la percepción del cuerpo se vuelva amplia. Puede que no haya una frontera clara entre estar despierta y dormir. Eso es suficiente. El sistema nervioso se estabiliza cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Cuando no se le exige ningún estado. Todo lo que antes estaba activo entra en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se mantiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede prolongarse todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupciones. Sin transiciones. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se mantiene cuando el cuerpo no confía en que puede dejarse llevar sin perder estabilidad. Como si soltar implicara caer. Como si no sostener significara descontrol. El cuerpo aprendió a mantenerse firme a través del esfuerzo. A sostenerse desde la tensión. Y aunque ahora no haya riesgo, esa forma de sostén sigue activa. Por eso, cuando no haces nada, puede aparecer una inquietud suave. No por peligro, sino por costumbre. La ansiedad no siempre es miedo. A veces es hábito. Ahora mismo no necesitas sostenerte. No necesitas mantener equilibrio. No necesitas afirmarte. Este instante no te va a hacer caer. No te va a desestabilizar. No te va a llevar a ningún sitio. Puedes permitir que el cuerpo se apoye en algo más amplio que el esfuerzo. No hay caída cuando no hay empuje. No hay pérdida cuando no hay resistencia. La ansiedad se intensifica cuando el cuerpo cree que debe sostenerse todo el tiempo. Se suaviza cuando descubre que puede apoyarse sin esfuerzo. No necesitas confiar en nada externo. Solo no sostenerte activamente. El cuerpo sabe apoyarse cuando deja de tensarse para hacerlo. Y cada instante en el que no te sostienes, en el que no te afirmas, le enseña algo nuevo. Le enseña que puede descansar sin colapsar. Que puede soltar sin caer. Que no necesita tensión para mantenerse. Cuando el sostén deja de ser activo, el descanso se vuelve profundo. No hay nada que sostener en este instante. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita permanecer. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención.
No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven suaves y uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también aparece cuando el cuerpo no se permite confiar en la pausa entre pensamientos. Como si el espacio vacío fuera peligroso. Como si no hay un pensamiento activo, algo pudiera colarse sin control. El cuerpo se acostumbró a ocupar cada hueco. A llenar cada silencio. A mantener la mente en movimiento como forma de protección. Por eso, cuando los pensamientos empiezan a espaciarse, aparece una inquietud leve. No por lo que hay, sino por lo que no hay. La ansiedad no siempre nace del contenido mental. A veces nace del miedo al vacío. Ahora mismo no hay nada que llenar. Nada que ocupar. Nada que sostener con pensamiento. Este espacio entre ideas no es una amenaza. No exige vigilancia. No necesita ser gestionado. Puedes permitir que los pensamientos se separen. Sin intervenir. Sin intentar completarlos. Sin forzar continuidad. La ansiedad se intensifica cuando el cuerpo cree que tiene que pensar para estar a salvo. Se suaviza cuando descubre que puede estar sin pensar. No necesitas mantener una línea mental. No necesitas seguir ningún hilo. No necesitas construir sentido. El cuerpo no se pierde en el vacío. Se regula en él. Puedes permitir que haya pausas. Sin llenarlas. Sin interpretarlas. Sin evaluarlas. La ansiedad pierde fuerza cuando el cuerpo deja de ocupar cada espacio mental y cada momento en el que permites el silencio. Sin añadir pensamiento. Le enseña algo nuevo. Le enseña que el vacío no es peligroso. Que no pasa nada cuando no hay ideas. Que no necesita mantenerse ocupado para estar a salvo. Cuando el espacio se vuelve habitable, la mente se aquieta por sí sola. Y en esa quietud, el descanso encuentra profundidad. Todo puede quedarse tal y como está. No hay necesidad de cambio. No hay nada que mover. No hay nada que mejorar. El cuerpo encuentra apoyo sin esfuerzo. La mente puede retirarse sin aviso. La atención no necesita sostenerse en ningún punto. La ansiedad no tiene dónde apoyarse. Cuando no hay tensión. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay intención de control. Las sensaciones se vuelven más amplias. El peso se reparte de forma natural. El ritmo interno continúa sin interferencias. No es necesario escuchar cada palabra. No es necesario seguir ninguna idea. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso cuando la atención se apaga. Puede que el tiempo pierda forma. Puede que las sensaciones se vuelvan difusas. Puede que no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece estable. Cuando no se le empuja.
Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene por sí solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así todo el tiempo que el cuerpo necesite. Sin interrupción. Sin transición. No hay inicio. No hay final. No hay dirección. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se activa cuando el cuerpo no confía en que pueda bajar la intensidad sin desaparecer. Como si aflojar implicara perder identidad. Perder fuerza. Perder capacidad. Durante mucho tiempo, estar en tensión fue sinónimo de estar presente. De estar viva. De estar disponible. Y el cuerpo aprendió que soltar significaba apagarse demasiado. Por eso, cuando la intensidad baja, aparece una inquietud sutil. No por peligro, sino por desorientación. La ansiedad no siempre empuja a subir. A veces impide bajar. Ahora mismo no necesitas mantener intensidad. No necesitas sostener energía. No necesitas demostrar vitalidad. Este instante no te pide presencia plena. No te pide rendimiento interno. No te pide coherencia. Puedes permitir que la intensidad descienda. Sin miedo a desaparecer. Sin temor a perderte. No vas a dejar de ser tú por aflojar. No vas a perder nada esencial. No te diluyes por descansar. La ansiedad se intensifica cuando el cuerpo cree que debe mantenerse encendido. Se suaviza cuando descubre que puede bajar sin apagarse. No necesitas mantener el pulso interno. No necesitas sostener la alerta. No necesitas vigilar tu nivel de energía. El cuerpo sabe regular su intensidad. Cuando no se le exige mantenerse activa, puedes permitir que la sensación de estar aquí sea más suave, menos definida, menos tensa. La ansiedad pierde fuerza cuando el cuerpo deja de temer la bajada. Y cada momento en el que permites esa bajada, aunque sea leve, le enseña algo nuevo. Le enseña que puede aflojar sin desaparecer. Que puede descansar sin perderse. Que puede bajar sin dejar de ser. Cuando la intensidad se regula, el descanso encuentra profundidad. No hay nada que atender en este instante. El cuerpo permanece estable. La mente puede retirarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa por sí solo. No hay intención. No hay dirección. No hay vigilancia. La ansiedad no puede sostenerse cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se igualan. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno se mantiene constante. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también aparece cuando el cuerpo no se permite confiar en el paso del tiempo.
Como si tuviera que intervenir para que las cosas avancen. Como si no pudiera dejar que el tiempo haga su parte. El cuerpo aprende a empujar cuando en algún momento esperar no fue suficiente. Y ese impulso se queda activo. Aunque ahora no sea necesario. Por eso aparece una sensación de inquietud. De urgencia sin dirección. De necesidad de mover algo por dentro. La ansiedad no siempre busca soluciones. A veces solo intenta acelerar el proceso. Ahora mismo no hay nada que acelerar. Nada que forzar. Nada que llevar a ningún sitio. Este instante no depende de tu intervención. No mejora si haces algo más. No empeora si no haces nada. Puedes permitir que el tiempo pase. Sin acompañarlo. Sin empujarlo. Sin medirlo. La ansiedad se intensifica. Cuando el cuerpo siente que tiene que intervenir. Se suaviza cuando descubre que puede esperar. No necesitas confiar en el futuro. Solo no interferir en el presente. El cuerpo no necesita garantías. Necesita comprobar que no pasa nada. Cuando no actúa, puedes permitir que este momento transcurra. Sin marcarlo. Sin dividirlo. Sin anticipar el siguiente. La ansiedad pierde fuerza. Cuando el cuerpo deja de apresurar el tiempo. Y cada instante en el que no empujas. En el que no adelantas. En el que no intervienes. Le enseña algo distinto. Le enseña que puede esperar. Que no pierde nada por hacerlo. Que no necesita acelerar para estar a salvo. Cuando el tiempo deja de ser una amenaza. El cuerpo se acomoda en él. Y en esa acomodación, el descanso encuentra profundidad. No hay nada que dirigir ahora. El cuerpo está apoyado. La mente puede apagarse. La atención no necesita mantenerse. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo. Queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta. Se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también aparece cuando el cuerpo no se permite sentirse suficiente tal como está. Como si siempre hubiera que ajustar algo. Mejorar algo. Corregir una sensación interna antes de poder descansar. Ese impulso no siempre es consciente. A veces se manifiesta como inquietud. Como una necesidad de cambiar lo que se siente. El cuerpo aprende que estar bien es una condición. Y cuando no alcanza esa condición, permanece en tensión. La ansiedad no surge por sentirte mal. Surge por no permitirte sentirte como estás. Ahora mismo no necesitas estar tranquila. No necesitas sentir calma. No necesitas alcanzar ningún estado concreto. Puedes descansar incluso con incomodidad. Incluso con ruido interno. Incluso con sensaciones mezcladas. El cuerpo no necesita perfección para soltarse. Necesita permiso para no corregirse. La ansiedad se mantiene cuando el cuerpo se observa constantemente.
Se suaviza cuando deja de evaluarse. No tienes que vigilar cómo te sientes. No tienes que mejorar nada. No tienes que cambiar la experiencia. Este instante no te exige coherencia interna. No te pide orden. No te pide claridad. Puedes permitir que el cuerpo esté como esté. Sin intervenir. La ansiedad pierde fuerza. Cuando no encuentra resistencia interna. Y cada momento en el que no te ajustas. En el que no te corriges. En el que no intentas sentirte mejor. Le enseña algo distinto. Le enseña que puede existir sin condiciones. Que no tiene que cumplir para descansar. Que no necesita sentirse bien para soltar. Cuando el cuerpo deja de exigirse, la ansiedad se queda sin tarea. Y cuando no hay tarea, el descanso aparece sin esfuerzo. No hay nada que vigilar. El cuerpo está sostenido. La mente puede retirarse. La atención no necesita fijarse en nada. Todo continúa por sí solo. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo interno. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura. Cuando no hay empuje. Las sensaciones se vuelven suaves y uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se intensifica cuando el cuerpo no sabe qué esperar del silencio. Cuando el ruido externo se apaga. Queda un espacio que puede resultar incómodo. No porque sea peligroso, sino porque es desconocido. El cuerpo se acostumbró a estímulos constantes. A señales. A movimiento. A respuesta. Y cuando todo eso desaparece, no sabe cómo estar. La ansiedad no siempre surge por exceso. A veces aparece por ausencia. No de compañía, sino de referencia. El silencio no es una amenaza. Pero el cuerpo puede interpretarlo así. Si no ha aprendido a habitarlo. Ahora mismo no tienes que llenar este espacio. No tienes que pensar. No tienes que producir nada. El silencio no te pide nada. No espera reacción. No exige respuesta. Puedes permitir que esté ahí. Sin evaluarlo. Sin convertirlo en algo que resolver. La ansiedad se activa cuando el cuerpo busca estímulo para orientarse. Se suaviza cuando descubre que no necesita orientación constante. No hay nada que seguir. Nada que interpretar. Nada que anticipar. El cuerpo puede estar en silencio. Sin perderse. Puedes permitir que los sonidos lejanos o su ausencia sean suficientes. Sin analizar. Sin reaccionar. La ansiedad pierde fuerza cuando el cuerpo deja de buscar referencias externas. Y cada momento en el que no llenas el espacio, en el que no introduces ruido, en el que no ocupas el silencio, le enseña algo nuevo. Le enseña que puede estar, que no necesita estímulo, que no se desorienta por descansar,
El silencio no es vacío. Es descanso sin instrucciones. Y cuando el cuerpo lo reconoce, la ansiedad deja de empujar. Y el descanso se vuelve posible. No hay nada que sostener en este momento. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita permanecer activa. Todo continúa sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay estructura que la sostenga. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se intensifica cuando el cuerpo no se permite ser lento. No porque no quiera, sino porque aprendió que ir despacio implicaba quedarse atrás. Que detenerse significaba perder algo importante. Ese aprendizaje se queda grabado. Como una prisa interna constante. Una sensación de urgencia sin objeto. El cuerpo no distingue si la prisa es real o heredada. Responde igual. Manteniéndose activo. Manteniéndose alerta. La ansiedad no siempre empuja. A veces acelera por dentro. Ahora mismo no hay nada que alcanzar. Nada que cumplir. Nada que llegar a tiempo. Este instante no se mide en resultados. No se evalúa por eficiencia. No se compara con nada. Puedes permitir que el ritmo baje. Aunque no sepas hasta dónde. Aunque resulte incómodo al principio. No es necesario forzar la lentitud. Solo dejar de empujar. La ansiedad se alimenta del impulso continuo. Se suaviza cuando el impulso se detiene. No tienes que ralentizar la respiración. No tienes que marcar tiempos. No tienes que controlar el proceso. El cuerpo encuentra su ritmo. Cuando no se le exige velocidad. Puedes permitir que los pensamientos pasen. Sin seguirlos. Sin darles continuidad. Sin convertirlos en tarea. Nada aquí necesita rapidez. Nada necesita resolución inmediata. La ansiedad pierde fuerza. Cuando el cuerpo deja de correr por dentro. Y cada momento en el que no te apresuras, aunque sea sutil, le enseña algo distinto. Le enseña que puede ir despacio. Que no se pierde nada por hacerlo. Que no hay consecuencias por aflojar el ritmo. La ansiedad no desaparece porque corras menos. Se calma cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que correr. Y cuando esa comprensión se asienta, el descanso encuentra espacio. No hay nada que sostener aquí. El cuerpo está apoyado. La mente puede retirarse. La atención no necesita mantenerse activa. Todo sigue sin esfuerzo. No hay intención. No hay control. No hay vigilancia. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay empuje interno. Cuando no hay estructura que sostener. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia.
El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se mantiene cuando el cuerpo no sabe en quién apoyarse. No porque no haya nadie, sino porque aprendió que depender era peligroso. Que apoyarse podía fallar. Que sostenerse sola era más seguro. Ese aprendizaje no siempre fue consciente. A veces ocurrió en momentos en los que no había otra opción. Y el cuerpo lo registró como norma. Por eso, incluso en calma, permanece una tensión sutil. Como si todo dependiera de ti. Aunque racionalmente sepas que no es así. La ansiedad no es desconfianza hacia el mundo. Es exceso de autoapoyo. El cuerpo no necesita demostraciones. Necesita sentir que no tiene que cargar con todo. Ahora mismo no hay nada que recaiga exclusivamente sobre ti. Nada que sostener sin ayuda. Nada que mantener en equilibrio constante. Puedes permitir que este momento se sostenga solo. Que no dependa de tu atención. Que no dependa de tu vigilancia. No tienes que comprobar si alguien responde. No tienes que anticipar fallos. No tienes que estar preparada para cubrir vacíos. La ansiedad se intensifica cuando el cuerpo se siente único responsable. Se reduce cuando aparece la sensación de reparto. No necesitas confiar en personas. No necesitas confiar en ideas. Solo permitir que no todo esté en tus manos. Este instante no requiere sostén. No requiere esfuerzo. No requiere presencia constante. Puedes quedarte sin sujetar nada. Sin estar pendiente. Sin cargar con el peso del momento. El cuerpo aprende cuando no hay consecuencias. Por dejar de sostener. Y cada instante en el que no cargas. En el que no te anticipas. En el que no te preparas. Le enseña algo distinto. Le enseña que puede apoyarse. Que no está solo. Que no necesita mantenerse firme todo el tiempo. La ansiedad pierde fuerza. Cuando el cuerpo deja de sentirse único responsable. Y cuando esa carga se aligera. El descanso aparece sin resistencia. No hay nada que intervenir. El cuerpo está aquí. La mente puede retirarse. La atención no necesita sostenerse. Todo se mantiene solo. No hay intención. No hay dirección. No hay control. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay empuje interno. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se distribuye sin resistencia. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar palabras. No es necesario seguir pensamientos. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin atención. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya recuerdos. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente.
No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad también se activa cuando el cuerpo no encuentra un final claro al día. No porque falte descanso, sino porque no hubo cierre. Como si algo quedara abierto. Pendiente. Sin terminar. El cuerpo necesita señales de transición. Necesita notar que una etapa concluye. Para poder entrar en otra. Cuando eso no ocurre, permanece en estado intermedio. Ni activo del todo. Ni en reposo. Y ahí aparece la inquietud. La ansiedad no siempre es exceso de estímulo. A veces es ausencia de cierre. No hace falta resolver nada ahora. No hace falta ordenar lo pendiente. El cuerpo no necesita listas completas. Necesita permiso para detenerse. Este momento puede ser suficiente. Aunque el día no lo haya sido. Puedes permitir que el día termine aquí. Aunque no haya terminado bien. Aunque no esté claro. Aunque no esté cerrado. La ansiedad se reduce. Cuando el cuerpo percibe que no tiene que seguir. No tienes que repasar. No tienes que evaluar. No tienes que anticipar lo que vendrá después. Nada de eso pertenece a este instante. Puedes permitir que la noche haga su trabajo. Sin supervisarla. Sin marcar tiempos. Sin esperar resultados. El cuerpo reconoce los ritmos. Cuando no se le exige continuidad. La ansiedad se mantiene. Cuando el sistema no sabe si puede detenerse. Se calma cuando aparece un final. Aunque sea simbólico. Este audio puede ser ese límite. Ese punto donde ya no se continúa. Donde no se avanza. Donde no se responde. No hay nada más que hacer hoy. Nada que completar. Nada que sostener. Y cuando el cuerpo registra ese final, aunque sea suave, empieza a soltar por sí mismo. La ansiedad pierde fuerza. Cuando el día termina de verdad. ¿Y ahora? Este momento puede ser suficiente para cerrar. No hay nada que ajustar. El cuerpo está sostenido. La mente puede apagarse. La atención no necesita permanecer. Todo sigue solo. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo interno. La ansiedad no encuentra lugar. Cuando no hay tensión que la sostenga. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven uniformes. El peso del cuerpo se reparte sin resistencia. El ritmo interno continúa estable. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya pensamientos. Puede que no haya imágenes. Puede que el tiempo pierda continuidad. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda en pausa. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. La ansiedad también aparece cuando el cuerpo no se siente acompañado. No necesariamente por soledad externa, sino por la sensación interna de tener que gestionarlo todo a solas.
Cuando durante mucho tiempo no hubo espacio para apoyarse. El sistema aprendió a autoabastecerse. A no esperar. A no pedir. A sostenerse sin relevo. Ese aprendizaje puede ser silencioso. Pero deja una huella clara. Tensión constante. Hiperpresencia. Dificultad para descansar de verdad. La ansiedad no siempre es miedo. A veces es cansancio de sostenerse sin apoyo. El cuerpo no necesita soluciones. Necesita sentir que no está solo ahora. No hace falta que alguien haga nada. No hace falta compañía activa. Solo la percepción de que no todo depende de ti. Ahora mismo no tienes que sostener este momento. No tienes que cuidarlo. No tienes que mantenerlo estable. Puedes permitir que el espacio te contenga. Que el lugar donde estás sea suficiente. Que el peso no recaiga solo en ti. La ansiedad se intensifica cuando todo parece depender de tu vigilancia. Se reduce cuando aparece la sensación de respaldo. No necesitas identificar de dónde viene. No necesitas ponerle palabras. El cuerpo responde a la experiencia directa. No al análisis. Puedes quedarte aquí. Sin estar pendiente. Sin controlar. Sin anticipar. Nada se desordena si no sostienes. Nada se cae si te aflojas. Nada se pierde si descansas. El cuerpo aprende cuando no hay consecuencias negativas. Por dejar de estar alerta. Y cada instante en el que te permites no sostener, aunque sea mínimo, le muestra algo distinto. Le muestra que ahora hay apoyo. Que no está solo. Que no necesita mantenerse en pie todo el tiempo. La ansiedad no se apaga luchando. Se calma cuando deja de ser necesaria. Y cuando deja de ser necesaria, el descanso aparece sin esfuerzo. No hay nada que atender ahora. El cuerpo está sostenido. La mente no necesita participar. La atención puede retirarse por completo. Todo permanece estable. No hay intención. No hay dirección. No hay esfuerzo. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven planas. El peso se distribuye sin resistencia. El ritmo interno continúa solo. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya pensamientos claros. Puede que no haya imágenes. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece en reposo. Cuando no se le empuja. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. La ansiedad también se sostiene cuando el cuerpo no distingue entre ahora y antes. No porque esté confundido, sino porque aprendió a reaccionar rápido. Para protegerse. El cuerpo no mide el tiempo como la mente. No sabe si algo ocurrió hace años. O si está ocurriendo ahora. Responde a señales internas. No a fechas. Por eso a veces aparece inquietud. Aunque no haya un motivo concreto. No es anticipación. Es memoria corporal. La ansiedad no es un error del presente. Es un eco de momentos en los que hubo que estar alerta. Y ese eco no se apaga corrigiéndolo. Se calma cuando el cuerpo percibe diferencia. Ahora mismo no hay urgencia. No hay peligro. No hay una situación que requiera reacción inmediata.
El cuerpo necesita comprobarlo. No entenderlo. Puedes quedarte quieta sin vigilar. Puedes permitir que el entorno sea suficiente. Sin revisar. Sin escanear. Sin prepararte. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra señales que la justifiquen. No hace falta que todo esté bien. Solo que no esté amenazante. Este instante no se parece a aquellos momentos en los que hubo que reaccionar. Aunque el cuerpo todavía lo esté aprendiendo. No tienes que forzar esa diferencia. Se va registrando sola. Cuando no hay sobresaltos. La ansiedad se mantiene cuando el cuerpo espera impacto. Se suaviza cuando el impacto no llega. Puedes dejar que el silencio ocurra. Aunque al principio resulte extraño. Aunque no sepas qué hacer con él. No hay nada que llenar. Nada que anticipar. Nada que corregir. El cuerpo aprende por contraste. Y cada momento en el que no pasa nada. En el que no hay consecuencia. En el que no hay exigencia. Le muestra algo nuevo. Le muestra que ahora es distinto. Que este espacio es seguro. Que no necesita reaccionar. La ansiedad no desaparece de golpe. Se queda sin referencia. Y cuando no hay referencia, el descanso encuentra su lugar. No hay nada que hacer ahora. El cuerpo está sostenido. La mente puede apagarse. La atención no necesita mantenerse. Todo sigue por sí solo. No hay control. No hay dirección. No hay intención. La ansiedad no encuentra espacio. Cuando no hay tensión que la alimente. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay esfuerzo interno. Las sensaciones se vuelven planas. El peso del cuerpo se reparte. El ritmo interno permanece estable. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya pensamientos. Puede que no haya imágenes. Puede que el tiempo pierda forma. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga suavemente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. La ansiedad también se mantiene cuando el cuerpo no se siente autorizado a parar. No porque no sepa cómo, sino porque aprendió que parar tenía consecuencias. Que descansar era peligroso. Que bajar la intensidad implicaba perder algo. Ese aprendizaje no siempre es consciente. A veces se instala en momentos pequeños. Repetidos. Donde no había margen para aflojar. El cuerpo recuerda esas experiencias. Aunque la mente ya no piense en ellas. Por eso, cuando llega la noche, aparece una inquietud sin nombre. Una tensión suave pero persistente. Como si algo siguiera pendiente. La ansiedad no siempre grita. A veces solo impide el descanso. Ahora mismo no hay nada que perder. Nada que demostrar. Nada que sostener para que todo siga en pie. Este momento no evalúa tu rendimiento. No mide tu valía. No te exige presencia constante. El cuerpo necesita comprobar. Una y otra vez. Que parar no trae consecuencias. Que no pasa nada si no respondes. Que no ocurre nada si no vigilas. Que nada se derrumba si te aflojas. Puedes permitirte estar aquí. Sin justificarte. Sin explicarte. Sin corregirte. No es abandono. No es rendición. Es permiso.
La ansiedad se alimenta de la prohibición de parar. Se debilita cuando el descanso se vuelve legítimo. No tienes que convencerte. No tienes que creer en nada. Solo que darte el tiempo suficiente para que el cuerpo registre la ausencia de amenaza. No hay prisa. No hay dirección. No hay un lugar al que llegar. Este instante no te pide nada. Y precisamente por eso, puedes sostenerte. La ansiedad pierde fuerza cuando el cuerpo descubre que descansar también es seguro. Y cada vez que eso ocurre, aunque sea por unos segundos, algo se reordena por dentro. Sin esfuerzo. Sin control. Sin lucha. No hay nada que comprobar. El cuerpo está estable. La mente no necesita estar presente. La atención puede retirarse por completo. Todo sigue sin esfuerzo. No hay control. No hay dirección. No hay intención. La ansiedad no encuentra forma. Cuando no hay tensión que la sostenga. Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay movimiento interno. Las sensaciones se vuelven suaves. El cuerpo se siente amplio. El ritmo interno permanece constante. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que las palabras se diluyan. Puede que el tiempo pierda continuidad. Puede que no haya percepción clara. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le nombra. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. La ansiedad también aparece cuando el cuerpo no sabe cuándo parar. No porque no quiera, sino porque no ha aprendido a reconocer el final del esfuerzo. Durante mucho tiempo has tenido que adaptarte. Responder. Resolver. Anticipar. Y el cuerpo aprendió que estar alerta era lo normal. Por eso, cuando llega la noche, no entiende que ya no hace falta seguir. No hay un interruptor que apague todo de golpe. El sistema se regula cuando percibe continuidad. Cuando nota que nada exige una reacción inmediata. La ansiedad no surge del presente, sino de la costumbre de estar preparada para lo que podría pasar. Y esa costumbre no se elimina con voluntad. Se suaviza cuando el cuerpo comprueba, una y otra vez, que ahora no ocurre nada. Puedes estar acostada sin hacer nada. Sin pensar en mañana. Sin revisar lo pendiente. Sin anticipar conversaciones. No porque esté todo resuelto, sino porque este momento no lo necesita. La ansiedad se activa cuando el cuerpo siente presión por adelantado. Se relaja cuando no hay demanda. Ahora mismo no se espera nada de ti. No tienes que responder a nadie. No tienes que tomar decisiones. No tienes que sostener ninguna versión de ti. El cuerpo agradece la ausencia de expectativas. Agradece no tener que cumplir. Agradece no tener que mantenerse firme. Puedes permitir que la postura se afloje. Aunque no sea perfecta. Aunque no sea cómoda del todo. No hace falta encontrar la posición correcta. El cuerpo se acomoda solo cuando deja de esforzarse. La ansiedad pierde fuerza cuando no hay prisa. Cuando no hay objetivo. Cuando no hay una meta que alcanzar. Este instante no te pide eficacia. No te pide claridad. No te pide resultados. Solo te ofrece una pausa, en la que nada depende de ti. Y cuando el cuerpo percibe esa pausa como real,
No como un intento. Empieza a descender por sí mismo. La ansiedad no se va porque la empujes. Se disuelve cuando no tiene nada que hacer. Y ahora mismo. No hay nada que hacer. Aquí no hay nada que seguir. El cuerpo está sostenido. La mente no necesita estar. La atención puede disolverse por completo. No hay ritmo que controlar. No hay respiración que observar. No hay sensación que cambiar. La ansiedad no encuentra lugar. Cuando no hay tensión. Cuando no hay dirección. Cuando no hay esfuerzo. Todo permanece estable. El peso del cuerpo se reparte. El tiempo pierde forma. La percepción se vuelve amplia y suave. No es necesario escuchar palabras. No es necesario comprender. No es necesario recordar. El descanso ocurre solo. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya pensamientos. Puede que no haya conciencia clara. Eso es suficiente. El sistema nervioso se mantiene en reposo. Cuando no se le estimula. Cuando no se le nombra. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda suspendido. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga sin resistencia. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado no necesita continuidad. No necesita dirección. No necesita intención. Puede sostenerse solo. De forma estable. Durante todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay principio. No hay final. No hay transición. Solo reposo. Y puede quedarse. La ansiedad suele confundirse con miedo. Pero no siempre hay miedo. Muchas veces lo que hay es exceso de responsabilidad interna. Una sensación constante de tengo que estar pendiente. De no poder desconectar del todo. De no poder bajar la guardia ni siquiera cuando el día termina. El cuerpo aprende a funcionar así. En modo vigilancia. En modo anticipación. Y cuando ese modo se mantiene durante mucho tiempo, el descanso deja de ser automático. Por eso a veces no sirve tumbarse. Ni cerrar los ojos. Ni intentar dormir. Porque el sistema no ha recibido la señal de que puede soltar. La ansiedad no aparece porque pienses demasiado. Aparece porque el cuerpo aprendió a sostener demasiado. Sostener emociones. Sostener situaciones. Sostener expectativas. Sostener a otros. Y cuando no hay relevo, el cuerpo se queda en tensión. Aunque por fuera todo esté en calma. No necesitas convencerte de que ya pasó. El cuerpo no entiende argumentos. Entiende experiencias repetidas de seguridad. Ahora mismo no se te pide que descanses. Solo que no sigas sosteniendo. Puedes permitir que el peso caiga un poco. Aunque no sepas cómo. Aunque no sepas qué significa. No hay una forma correcta de soltar. A veces soltar es simplemente dejar de apretar. La ansiedad se alimenta del que aguanta un poco más. Se reduce cuando aparece el ya es suficiente. No tienes que rendirte. No tienes que ceder. No tienes que perder el control. Solo puedes permitir que el cuerpo no haga nada extra. Este momento no exige vigilancia. No exige rendimiento. No exige presencia constante. Nada malo ocurre si bajas la intensidad. Nada se rompe si no sostienes. El cuerpo aprende cuando no hay consecuencias. Cuando no pasa nada por descansar. Y cada instante en el que no reaccionas. En el que no corriges. En el que no empujas. Le enseña algo distinto. Le enseña que puede confiar. Que puede aflojar. Que no tiene que estar alerta todo el tiempo. No hay nada que atender. El cuerpo está aquí. La mente puede desaparecer. La atención no necesita mantenerse. Todo sigue sin esfuerzo. No hay intención. No hay dirección. No hay objetivo. La ansiedad no puede mantenerse. Cuando no hay tensión.
Cuando no hay vigilancia. Cuando no hay control. Las sensaciones se vuelven suaves. El peso se reparte. El ritmo interno continúa solo. No es necesario escuchar. No es necesario recordar. No es necesario estar presente. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que no haya palabras. Puede que no haya imágenes. Puede que no haya percepción clara. Eso es suficiente. El sistema nervioso permanece estable. Cuando no se le estimula. Cuando no se le llama. Cuando no se le empuja. Todo lo que antes estaba activo queda en reposo. Todo lo que antes estaba en alerta se apaga lentamente. No hay nada que cerrar. No hay nada que terminar. No hay nada que decidir. Este estado se sostiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay inicio. No hay final. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. La ansiedad no aparece porque algo esté mal en ti. Aparece porque el sistema ha estado demasiado tiempo en alerta. No es un fallo. Es un mecanismo que se quedó encendido más de la cuenta. La ansiedad no intenta dañarte. Intenta protegerte de un peligro que ya no está presente. Pero que el cuerpo todavía recuerda. Por eso no se va pensando. No se va luchando. No se va exigiéndote calma. La ansiedad se calma cuando el cuerpo percibe seguridad. No cuando la mente intenta controlarla. Cuando el sistema nervioso ha aprendido a anticipar. A vigilar. A sostenerlo todo. Necesita tiempo para entender que ahora puede descansar. No necesitas convencerte de nada. No necesitas entender el origen. No necesitas analizar cada sensación. La ansiedad no pide explicación. Pide permiso para bajar la guardia. Por eso forzarte a estar bien no funciona. Porque añade presión a un sistema que ya está saturado. El cuerpo no responde a órdenes. Responde a señales. Y la señal más poderosa no es el pensamiento, sino la ausencia de amenaza. Ahora mismo no hay nada que resolver. Nada que prever. Nada que anticipar. Este momento no exige reacción. No exige respuesta. No exige defensa. Puedes permitir que la respiración ocurra sola. Sin corregirla. Sin llevarla a ningún sitio. La ansiedad se alimenta del esfuerzo constante. Se debilita cuando no tiene contra qué luchar. No tienes que expulsarla. No tienes que vencerla. No tienes que demostrar que eres más fuerte. Puedes dejar que esté. Sin seguirla. Como un ruido de fondo que no necesita atención. El cuerpo aprende por repetición. Y cada momento en el que no reaccionas. En el que no huyes. En el que no te tensas. Le enseña algo nuevo. Le enseña que ahora es diferente. Que este instante es seguro. Que no hay urgencia. La ansiedad no se apaga de golpe. Se va quedando sin motivo. Y cuando no hay motivo, el sistema descansa por sí solo. Aquí ya no es necesario seguir. El cuerpo está presente. La mente puede retirarse. La atención puede desaparecer sin esfuerzo. No hay dirección. No hay intención. No hay expectativa. La ansiedad no tiene lugar cuando no hay tensión que la sostenga. No porque se haya eliminado, sino porque no encuentra estructura. Todo se vuelve estable. Simple. Lento. El peso del cuerpo se acomoda solo. La respiración sigue su propio ritmo. Las sensaciones se vuelven difusas. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. No es necesario permanecer consciente. El descanso ocurre incluso sin participación. Puede que ya no haya una percepción clara del tiempo. Puede que las palabras pierdan significado. Puede que no haya diferencia entre estar despierta o dormida. Eso es descanso profundo.
El sistema nervioso entra en estados más básicos. Cuando no se le estimula. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. La ansiedad no puede sostenerse aquí. No hay vigilancia. No hay control. No hay esfuerzo. Todo lo que antes estaba activo se apaga suavemente. Todo lo que antes estaba tenso encuentra apoyo sin resistencia. No hay nada que completar. No hay nada que cerrar. No hay nada que decidir. Este estado se mantiene solo. Sin intervención. Sin corrección. Puede continuar así. De forma estable. Durante todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay final. No hay inicio. No hay transición. Solo descanso. Y puede quedarse. Ahora no hay nada que sostener. El cuerpo ya no necesita responder. La mente ya no necesita seguir. La atención puede disolverse sin esfuerzo. Todo lo que antes parecía importante queda fuera de este momento. No hay urgencia. No hay dirección. No hay intención. El sistema nervioso entra en estados más profundos. Cuando no se le estimula. Cuando no se le llama. Cuando no se le pide nada. La ansiedad no tiene espacio aquí. No porque se haya ido, sino porque no hay estructura que la contenga. Las sensaciones se vuelven vagas. El cuerpo se siente amplio. El peso se reparte sin esfuerzo. No es necesario notar nada. No es necesario escuchar. No es necesario comprender. El descanso ocurre incluso sin conciencia. Puede que ya no distingas las palabras. Puede que el tiempo pierda continuidad. Puede que no haya una sensación clara de inicio o final. Eso es natural. Eso es descanso. El cuerpo sabe cómo permanecer aquí. Sabe cómo sostener este estado. Sabe cómo profundizar sin guía. No hay nada que empujar. No hay nada que corregir. No hay nada que mejorar. Todo lo que antes estaba activo se apaga sin resistencia. Todo lo que antes estaba en tensión encuentra apoyo. No hay un objetivo que alcanzar. No hay un punto final que cruzar. Este estado se mantiene solo. De forma estable. De forma silenciosa. Puede continuar así. Durante minutos. Durante horas. Sin interrupción. No hace falta volver. No hace falta decidir. El descanso ya está ocurriendo. Aquí no hay nada más que hacer. Nada más que permitir. Nada más que dejar que continúe. Este momento es suficiente. Y puede sostenerse todo el tiempo que el cuerpo necesite. En este punto ya no es necesario hacer nada. El cuerpo no necesita orientación. La mente no necesita comprender. La atención puede retirarse sin esfuerzo. La ansiedad, aquí, ya no encuentra forma. No hay tensión que la sostenga. No hay vigilancia que la alimente. Todo se vuelve más lento. Más amplio. Más simple. Las sensaciones pierden definición. El peso del cuerpo se reparte solo. El ritmo interno desciende sin que tengas que notarlo. No hace falta escuchar. No hace falta seguir. No hace falta permanecer despierta. El descanso ocurre incluso cuando la conciencia se apaga. Puede que las palabras empiecen a perder sentido. Puede que el tiempo deje de sentirse lineal. Puede que ya no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es normal. Eso es suficiente. El sistema nervioso entra en estados profundos. Cuando no se le pide nada. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. La ansiedad no puede existir aquí. No porque haya desaparecido, sino porque no hay estructura que la sostenga. No hay nada que anticipar. No hay nada que proteger. No hay nada que sostener. Todo lo que antes estaba activo se va apagando por sí solo. Todo lo que antes estaba tenso encuentra apoyo sin esfuerzo.
No hay prisa. No hay exigencia. No hay objetivo. El descanso no necesita permiso. No necesita intención. No necesita conciencia. Puede continuar así. De forma estable. De forma silenciosa. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay un final que alcanzar. No hay nada que cerrar. Este estado se sostiene solo. Y mientras el cuerpo descansa, todo lo demás puede desaparecer. Sin dejar rastro. Aquí no hay nada más que hacer. Nada más que escuchar. Nada más que sostener. Este momento es suficiente. Y puede prolongarse. Sin interrupciones. Cuando el cuerpo empieza a entrar en un descanso más profundo, la ansiedad ya no necesita hacerse notar. No desaparece de golpe. Simplemente deja de ocupar espacio. Como si entendiera que, por ahora, no tiene nada que hacer. Ese momento no siempre se reconoce conscientemente. No hay una señal clara. No hay un cambio brusco. Solo una sensación de menos esfuerzo. La ansiedad se retira cuando deja de ser necesaria. Cuando el cuerpo comprueba, una y otra vez, que puede aflojar sin consecuencias. Ahora mismo no hay nada que sostener. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no mantenga ninguna postura interna. Que no se prepare. Que no se defienda. La ansiedad no se disuelve con intención. Se disuelve cuando el sistema se queda sin tarea. No necesitas observar si está bajando. No necesitas confirmar nada. No necesitas entender el proceso. El cuerpo sabe lo que hace cuando no se le interfiere. Puede que la respiración se vuelva más lenta sin que te des cuenta. Puede que las sensaciones se difuminen. Puede que el cuerpo empiece a sentirse más pesado. Todo eso es señal de que el sistema está entrando en un estado más básico. Más primario. Más seguro. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la nombra. Cuando no se la sigue. Cuando no se la convierte en referencia. Este instante no te pide calma. No te pide silencio. No te pide descanso profundo. El descanso ocurre solo. Y ocurre porque ya no hay nada que sostener. Puedes permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Sin dirigirlo. Sin observarlo. Sin acompañarlo. El sistema nervioso se reorganiza mejor en silencio. Todo lo que antes estaba tenso empieza a encontrar su lugar. Todo lo que antes estaba activo empieza a apagarse poco a poco. No hay prisa. No hay exigencia. No hay nada más que hacer. Este momento es suficiente. Y puede continuar así. Sin interrupciones. Todo el tiempo que necesite. Cuando el cuerpo empieza a entrar en un descanso más profundo, la ansiedad ya no necesita hacerse notar. No desaparece de golpe. Simplemente deja de ocupar espacio. Como si entendiera que, por ahora, no tiene nada que hacer. Ese momento no siempre se reconoce conscientemente. No hay una señal clara. No hay un cambio brusco. Solo una sensación de menos esfuerzo. La ansiedad se retira cuando deja de ser necesaria. Cuando el cuerpo comprueba, una y otra vez, que puede aflojar sin consecuencias. Ahora mismo no hay nada que sostener. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no mantenga ninguna postura interna. Que no se prepare. Que no se defienda. La ansiedad no se disuelve con intención. Se disuelve cuando el sistema se queda sin tarea. No necesitas observar si está bajando. No necesitas confirmar nada. No necesitas entender el proceso. El cuerpo sabe lo que hace cuando no se le interfiere. Puede que la respiración se vuelva más lenta sin que te des cuenta. Puede que las sensaciones se difuminen. Puede que el cuerpo empiece a sentirse más pesado. Todo eso es señal de que el sistema está entrando en un estado más básico. Más primario. Más seguro. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la nombra. Cuando no se la sigue. Cuando no se la convierte en referencia.
Este instante no te pide calma. No te pide silencio. No te pide descanso profundo. El descanso ocurre solo. Y ocurre porque ya no hay nada que sostener. Puedes permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Sin dirigirlo. Sin observarlo. Sin acompañarlo. El sistema nervioso se reorganiza mejor en silencio. Todo lo que antes estaba tenso empieza a encontrar su lugar. Todo lo que antes estaba activo empieza a apagarse poco a poco. No hay prisa. No hay exigencia. No hay nada más que hacer. Este momento es suficiente. Y puede continuar así. Sin interrupciones. Todo el tiempo que necesite. Hay un momento, cuando el cuerpo empieza a aflojar de verdad, en el que la ansiedad ya no empuja, pero tampoco se ha ido del todo. Permanece como un eco. Como una costumbre antigua. Como algo que no sabe aún que puede descansar. Ese estado intermedio es normal. No indica que algo vaya mal. Indica que el sistema está cambiando. Durante mucho tiempo, la ansiedad fue una forma de mantenerse a salvo. Una estrategia. Un modo de estar en el mundo. Y las estrategias no desaparecen de golpe. Ahora mismo no necesitas que la ansiedad se vaya. No necesitas que desaparezca. No necesitas comprobar si sigue ahí. Puedes permitir que esté sin ocupar el centro. Sin dirigir nada. Sin condicionar el descanso. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser observada. Cuando no se le da protagonismo. Cuando no se la trata como una señal importante. No necesitas escucharla. No necesitas responderle. No necesitas hacer nada con ella. El cuerpo empieza a soltar cuando entiende que no hay consecuencias al hacerlo. Y esa comprensión no es mental. Es corporal. Puede que aparezca una sensación de peso. Puede que el cuerpo se vuelva más denso. Puede que la respiración se vuelva menos consciente. Todo eso es parte del descenso natural hacia el descanso. La ansiedad no se calma porque la empujes hacia afuera. Se calma cuando ya no tiene espacio para sostenerse. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide ausencia total de sensaciones. No te pide silencio absoluto. Solo te invita a quedarte donde estás. Sin intervenir. Sin corregir. Sin esperar nada concreto. Y cuando no esperas. Cuando no empujas. Cuando no corriges. El cuerpo encuentra su propio punto de equilibrio. El descanso llega como una consecuencia. No como una meta. Puedes permitir que ocurra ahora. A su ritmo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede quedar atrás. Este momento es suficiente. A veces la ansiedad no aparece como inquietud, sino como una dificultad para sentirse a salvo incluso en calma. Todo está quieto. No hay estímulos. No hay urgencias visibles. Y aún así, el cuerpo no termina de entregarse. Ese estado suele surgir cuando el sistema nervioso ha aprendido a no confiar del todo en el descanso. Cuando durante mucho tiempo tuvo que mantenerse activo para proteger, adaptarse o sostener situaciones exigentes. Ahora mismo no hay nada que requiera protección. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no se sienta completamente seguro todavía. No hay prisa. No hay exigencia. La ansiedad no se disuelve porque la seguridad llegue de golpe. Se disuelve cuando el cuerpo descubre, poco a poco, que puede estar en pausa sin consecuencias. No necesitas convencerte de que estás a salvo. No necesitas repetirte mensajes. No necesitas generar confianza desde la mente. El cuerpo aprende por experiencia directa. Puede que notes una tensión muy leve. Puede que aparezca una sensación de fragilidad. Eso no es peligro. Es el sistema ajustándose a un estado nuevo. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la empuja fuera. Cuando no se la cuestiona. Cuando no se la convierte en un error. Este instante no te pide calma absoluta. No te pide silencio total. No te pide desconexión inmediata.
Solo te ofrece la posibilidad de quedarte aquí, sin hacer nada con lo que aparece. Y cuando no haces nada, cuando no corriges, cuando no intervienes, el cuerpo empieza a reorganizarse de forma natural. La sensación de seguridad no llega como una idea. Llega como un descenso lento de la activación. Ese descenso ocurre sin esfuerzo. ¿Sin control consciente? Sin aviso. Puedes permitir que suceda ahora. A su propio ritmo. Sin expectativas. Todo lo demás puede quedar en pausa. Este momento es suficiente. Hay un punto de la noche en el que el cuerpo deja de luchar, pero aún no confía. No se mueve. No reacciona. Solo permanece atento, como si necesitara una última comprobación antes de soltarse. Esa vigilancia silenciosa es una forma sutil de ansiedad. No aparece como miedo. Aparece como cautela. Como si el sistema necesitara asegurarse de que, al bajar del todo, nada se romperá. Durante mucho tiempo, esa cautela fue útil. Protegió. Sostuvo. Permitió seguir adelante cuando no había alternativa. Ahora, ese mismo mecanismo puede descansar. En este momento no hay peligro. No hay demanda. No hay exigencia externa ni interna. Puedes permitir que el cuerpo no compruebe nada más. Que no confirme. Que no anticipe. La ansiedad no se calma cuando el cuerpo entiende racionalmente que todo está bien. Se calma cuando experimenta que no ocurre nada al soltar. No necesitas observar la experiencia. No necesitas acompañarla. No necesitas intervenir en absoluto. El sistema nervioso aprende cuando no se siente examinado. Puede que notes una sensación de transición. Como si algo interno buscara una nueva forma de colocarse. Eso es ajuste, no error. La ansiedad pierde intensidad cuando deja de ser necesaria. Cuando no hay tarea. Cuando no hay función que cumplir. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide silencio total. No te pide resultados. Solo te ofrece la posibilidad de no hacer nada más. Y cuando no haces nada. Cuando no empujas. Cuando no corriges. El cuerpo empieza a confiar poco a poco. El descanso no llega de golpe. Llega en capas. De forma silenciosa. Sin aviso. Puedes permitir que ese proceso ocurra ahora. Sin dirigirlo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede esperar. Este momento es suficiente. La ansiedad termina perdiendo fuerza cuando el cuerpo deja de buscar una solución. No porque la solución llegue, sino porque deja de ser necesaria. Durante mucho tiempo, el sistema intentó arreglar, entender, anticipar, prevenir. Y ese intento constante mantuvo la tensión activa. El cuerpo no se calma cuando encuentra respuestas. Se calma cuando deja de necesitarlas. Ahora mismo no hay nada que resolver. Nada que descifrar. Nada que comprender antes de poder descansar. Este instante no es un problema. No es una situación que requiera gestión. Es solo un momento que puede pasar sin intervención. Puedes permitir que el cuerpo no haga nada. Ni siquiera relajarse. Ni siquiera soltarse. Solo no hacer. La ansiedad se sostiene del movimiento interno. Se disuelve cuando no hay empuje. No tienes que llegar a un estado mejor. No tienes que sentir alivio. No tienes que notar cambios. El cuerpo sabe cuándo bajar. Cuando no se le empuja en ninguna dirección. Puedes permitir que las sensaciones estén. Sin interpretarlas. Sin corregirlas. Sin intentar modificarlas. Nada aquí necesita seguimiento. Nada necesita evaluación. Nada necesita cierre consciente. El descanso no ocurre porque lo decidas. Ocurre cuando el cuerpo deja de ser dirigido. La ansiedad pierde sentido. Cuando no hay nada que vigilar. Nada que anticipar. Nada que sostener. Y cuando no hay tarea. El sistema entra en reposo por sí mismo.
No hace falta recordar nada de esto. No hace falta mantenerlo presente. No hace falta comprenderlo. Puede quedarse trabajando solo. Mientras duermes. Y si el sueño llega, no tienes que acompañarlo. Puede llevarte sin esfuerzo. Sin aviso. Sin resistencia. Este momento no te pide nada más. Y eso es suficiente.